La clase de griego. Han Kang. Capítulo 11. Noche. Hola, bienvenidos a Crónica Leonares Dizon. Yo soy Irving Sun. Escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos. El apartamento alquilado era oscuro. Aparte de estar en la planta baja del edificio, el salón daba a un bosque frondoso. Se había decidido a alquilarlo precisamente porque le gustó que se pudieran contemplar los troncos de los enormes árboles, pero no pensó en las sombras que proyectaban en el salón incluso en pleno día. Cuando el niño aún vivía en ella, mantenía siempre encendidas aquellas luces fluorescentes que buscaban asemejarse a la luz solar. Pero ahora ya no tenía necesidad de ello. Pasaba la mayor parte del tiempo en el salón en penumbra, porque era imposible adivinar qué tiempo hacía afuera. Apenas entraba en el dormitorio principal que había compartido con el niño, amueblado con una cama doble, armario y el televisor. Tampoco en la habitación más pequeña, donde estaba el escritorio y la estantería de madera natural que había mandado hacer para el pequeño. Ese cuarto era el único lugar luminoso de la casa, el único al que no llegaban las sombras del bosque, pero solo entraba ahí los días en el que veía a su hijo. Poco después de la muerte de su madre, todavía tenía al niño con ella y aún no había perdido el habla, sacó las prendas de luto que vestiría durante un año, todas de color de negro, y las colgó en un perchero de unos 60 centímetros de largo. Una camiseta de algodón para primavera y otoño, una blusa de manga corta, unas bermudas y un par de tejanos, un suéter de cuello alto y un abrigo, una bufanda de lana gruesa y unos guantes. «Ya está, ya no necesito comprar nada», murmuró para sí misma, de pie delante del perchero. El niño que lo observaba sentado en la cama le preguntó: «¿Por qué tienes que vestirte durante un año con ropa negra, mamá?» «Para que mi corazón no se alegre, supongo», le respondió ella en tono tranquilo. «¿Es malo que se alegre?» «Sería una falta de respeto a la abuela. Pero si a la abuela le gustaba verte reír». Entonces se giró hacia el niño y le sonrió. Su vida diaria era muy simple. Lavaba sin demora las escasas prendas negras que usaba cada temporada, compraba la cantidad mínima de alimentos que necesitaba en las tiendas cercanas, se preparaba comida sencilla e inmediatamente después de comer fregaba los platos. En las horas diurnas en las que no hacía ninguna de estas tareas básicas, se sentaba en el sofá del salón a mirar los gruesos troncos y las ramas verdes de los árboles. La casa se quedaba completamente oscura antes de que cayera la tarde. Cuando se ennegrecían las siluetas de los árboles, ella salía de la casa, atravesaba el complejo de apartamentos donde comenzaba a cernirse el ocaso, cruzaba el paso de cebra con el semáforo en verde que enseguida se ponía a parpadear y continuaba andando sin parar. Caminaba hasta quedar exhausta, hasta no sentir la quietud de la casa a la que tenía que volver, hasta que se quedaba sin fuerzas para mirar los árboles negros, las cortinas negras, el sofá negro y las cajas negras de Lego, hasta que caía rendida en el sofá embargada por el sueño y se quedaba dormida sin ducharse ni taparse con una manta. Lo hacía para no despertarse en plena noche por una pesadilla, para no desvelarse y para dar vueltas en la cama hasta el amanecer, para no invocar obstinadamente los recuerdos como cristales rotos durante las vívidas horas de la madrugada. Los jueves que tenía clase de griego, cogía su bolso y salía de casa temprano. Se bajaba del autobús varias paradas antes de llegar a la academia y caminaba por las calles soportando el calor de la tarde que emanaba del asfalto. Antes de entrar en las sombras del edificio, notaba todo el cuerpo empapado en sudor. Un día, cuando se dirigía al primer piso, vio al profesor de griego subiendo por las escaleras. A fin de pasar inadvertida, ella se paró y acalló su respiración tratando de no hacer ruido. Pero él sintió su presencia y se giró sonriendo. Su sonrisa traslucía a la vez familiaridad y una torpe timidez, como dando a entender que había pensado en saludarla, pero se había contenido de hacerlo. Enseguida se puso serio, como disculpándose por haber sonreído. Después de aquel día,
Cuando se encontraban en las escaleras o en los pasillos, él se limitaba a saludarla vagamente con los ojos en lugar de sonreírle. Luego, avanzando casi al mismo paso, él se dirigía hacia la puerta delantera y ella hacia la puerta posterior del aula, y entraban casi al mismo tiempo en la clase aún vacía. Caminaban encorvados de un modo parecido, con sus grandes bolsos colgando del hombro, serenamente conscientes de la presencia del otro. Su cara adoptaba una expresión muy particular cuando se dirigía a alguien. Era una mirada que pedía aprobación con humildad, pero que en ocasiones estaba teñida de algo más, de una sutil e inexplicable tristeza. Faltaba todavía media hora para que empezara la clase y los dos estaban solos en el aula. Después de sentarse en su pupitre y sacar el libro de texto y el estuche de lápices del bolso, ella levantó la vista distraídamente y se encontró con la mirada del profesor. Él se levantó de su asiento junto al atril y se aproximó a un pupitre cercano al suyo. Tras retirar la silla, se sentó frente a ella. Luego levantó ambas manos y las entrelazó suavemente en el aire. Por un instante, ella creyó que le estaba pidiendo un apretón de manos. Él se quedó así un rato, como dudando de si dirigirle o no la palabra. Al oír los pasos de alguien en el pasillo, se levantó y volvió al lugar junto al atril. De vez en cuando, los dos se quedaban mirándose en silencio. A veces era en el aula, antes de que empezara la clase o una vez comenzada. Otras veces era en el pasillo, durante los minutos de descanso, delante de la oficina de administración. Ella se fue familiarizando con el rostro del profesor, sus rasgos y expresiones, su complexión y sus posturas. Antes indistintos, se volvieron reconocibles para ella, pero no le confirió ningún significado, no puso palabras a ese cambio. Es una noche calurosa de julio. Los ventiladores giran vertiginosamente a ambos lados de la pizarra y las dos ventanas del aula están abiertas. Este mundo es efímero y hermoso, explica el profesor. Pero lo que Platón quería no era un mundo que fuera efímero y hermoso sin más, sino uno que fuera eterno y hermoso. Hace 20 minutos que el corpulento estudiante de posgrado, siempre tan aplicado en clase, dormita en su sitio. El hombre de mediana edad detrás de la columna se limpia varias veces el sudor de la nuca con un pañuelo hasta que, vencido por el cansancio, se duerme con la cabeza apoyada en el pupitre. Los únicos que permanecen despiertos son ella y el estudiante de filosofía. En cuanto las ráfagas de aire del ventilador giratorio se alejan de él, el estudiante se apresura a refrescarse la cara con un abanico de papel. La República es en realidad una obra de una fuerza enorme. Despliega un razonamiento tan contundente que atrapa al lector. A veces, cuando su argumentación se adentra a un terreno crítico, cuando se acerca, digamos, al borde del precipicio, Platón adopta la voz de Sócrates y pregunta al lector si lo están siguiendo sin problemas. Es como un temerario guía de montaña que se gira en medio de la expedición para preguntar a los demás si están todos bien. Pero él mismo sabe, y nosotros también, que ese preguntarse y responderse a sí mismo no es más que un soliloquio lleno de riesgos. Mientras se dice eso, el profesor fija la vista en ella y la mira con ojos serenos detrás de los lentes verdosos. Como a los estudiantes les cuesta concentrarse por el calor, desde hace unos 10 minutos ha estado explicando el contenido del libro en lugar de su gramática. De un tiempo a esta parte, las clases de la lectura han cabalgado en medio del camino entre el griego y la filosofía. Platón consideraba que la gente que creía en la belleza de las cosas, pero no en la belleza de sí misma, vivía en un estado semejante al del sueño, y estaba convencido de que podía demostrárselo a cualquiera a través del razonamiento. En cierto modo, en su mundo todo estaba al revés, es decir, pensaba que él estaba despierto y no soñando, pues no creía en la belleza de las cosas reales, sino solo en la belleza en sí, una belleza absoluta que no puede existir en realidad. Al pasar por delante de la oficina de administración, al término de la clase, ella ve al profesor de griego hablando con la secretaria de la academia. Esta le explica entusiasmada las funciones del teléfono inteligente que acaba de comprarse. Encorvándose un poco, él examina el móvil de muy cerca, casi pegando las gafas al aparato. En esa postura parece todavía más bajo de lo que es en realidad. Es una transmisión a tiempo real de una cámara web instalada en el Polo Sur para observar una colonia de pingüinos,
explica la secretaria, hablando muy rápido y en voz alta. Me resulta de lo más refrescante mirarlos con este calor. Mire, ahí también es de noche. ¿Los ve? Los pingüinos están todos dormidos. ¿Y qué es eso? Eso de color morado oscuro. Ah, es el mar. Y eso blanco es el hielo. Son los glaciares. Y ahora mismo está nevando. ¿Lo ve? Esos puntitos blancos que brillan. ¿No ve la nieve? Al salir del edificio de la academia, ve al corpulento estudiante de posgrado apoyando en la pared, hablando por teléfono con alguien. Con un cigarrillo sin entender entre los dedos, habla con voz grave y apretando los dientes, sin darse cuenta de que ella pasa a su lado. Ya te dije que no pensaba pedirte ayuda, así que ahora no te interpongas en mi camino. Ese dinero es para irme a estudiar fuera. Me rompí el lomo trabajando para poder reunirlo, y por eso todavía no he podido terminar el posgrado a mi edad. Papá, por favor, tú y yo sabemos muy bien que, aunque te dé ese dinero, te vas a ir a la ruina de todos modos. Te vas a arruinar una y otra vez hasta quedarte sin nada. Cuando termina la clase de griego, ella camina por las calles oscuras, como lo hace siempre. Los automóviles circulan a velocidades temerarias por el asfalto. También como siempre, las motocicletas que llevan comida en sus cajas metálicas rojas hacen acrobacias sobre la calzada, ignorando los semáforos y la señalización de los carriles. Ella sigue andando. Pasa junto a los borrachos jóvenes y viejos, oficinistas agotados en traje y corbata, ancianas que contemplan con mirada ausente a los transeúntes desde la entrada de restaurantes vacíos. Llega a una bulliciosa intersección donde se entrecruzan dos avenidas de 6 a 4 carriles respectivamente. Los rascacielos se elevan altísimos y hay pantallas electrónicas instaladas en la parte superior de los edificios. Como siempre, se detiene ante el paso de cebra y se queda mirando las imágenes. Bocas gigantes se mueven diciendo cosas inaudibles. Letras enormes desfilan por la parte inferior de la pantalla como peces boqueando. Pasan imágenes agigantadas de las noticias, cadáveres en camillas, multitudes, un avión en llamas, una mujer llorando a lágrima viva. El semáforo se pone en verde. Ella cruza el asfalto, que todavía irradia el calor del sol acumulado. Las pantallas electrónicas siguen emitiendo imágenes mudas y letras gigantescas. Un automóvil de líneas aerodinámicas atraviesa silenciosamente un desierto interminable. La risa inaudible de una mujer con un vestido muy escotado destella sobre la calle negra como un fantasma. Al acercarse al ancho río que atraviesa la ciudad, su cara polvorienta se ve reluciente por el sudor. Ella sigue andando por el camino de la ribera del río, que parece extenderse interminablemente. Las luces reflejadas en las aguas obscuras se mecen ondulantes. Siente las pantorrillas agarrotadas y le duelen las plantas de los pies en sus sandalias de fina suela. La negra brisa húmeda que se alza a la superficie del río refresca poco a poco su cuerpo sudoroso. No sabe que desde la pasada primavera todas las noches ha estado inhalando micropartículas luminiscentes a través de las vías respiratorias que siguen titilando en su interior. No sabe nada de los elementos radioactivos que circulan por sus células irradiando una débil luz. Xenón, Celsius 137 o yodo 131, aunque este último tiene una vida muy corta y habrá desaparecido enseguida. Nada sabe de las partículas de roja sangre grumosa que fluyen incesantemente por sus venas. Nada sabe de sus pulmones, músculos y órganos oscuros, ni tampoco de su corazón caliente que bombea con fuerza. Entra en el paso subterráneo y sigue andando. Pasa junto a tiendas cerradas y otras que están apagando las luces y bajando las persianas. Pasa junto a los borrachos dormidos o enzarzados en peleas absurdas. Llega al final del paso subterráneo, largo como un tubo digestivo que la escupe a una calle oscura. Sortea un peligroso cruce con el semáforo averiado y la luz ámbar parpadeante. Pasa por una calle vacía de gente en estado ruinoso, donde en un oscuro aparcamiento público se agazapan docenas de automóviles silenciosos. Pasa por una calle bulliciosa, junto a un sórdido y ruidoso bar callejero, y junto a unos borrachos que bajan peligrosamente a la calzada para parar un taxi. Se cruza con miradas lascivas que la escrutan con impudicia y con miradas desenfocadas de ojos indiferentes. Cerca de la medianoche, descubre que ha llegado a la entrada de un cine que le resulta desconocido. Ya no
Se venden entradas para la última sesión y la taquilla está apagada. Sin apenas darse cuenta de lo que hace, se aproxima a la ventanilla de acrílico, acerca los labios a los 8 orificios oscuros, pero se retira sobresaltada, como si esos agujeritos perfectamente idénticos salieran una energía aterradora, una energía capaz de arrancarle a la fuerza la voz de su boca y su garganta. La parada del autobús delante del cine se ve muy sucia y oscura. Está llena de latas de cerveza espachurradas, botellas de refresco vacías, bolsas de plástico, escupitajos, restos pisoteados de palomitas de país. Ya no desea seguir andando. Ve llegar un autobús interurbano que quizás sea el último. No pasa por su casa, pero la deja en las inmediaciones. Apenas sube al autobús, se sorprende por el frío excesivo del aire acondicionado. Hay una docena de pasajeros en silencio bajo la luz montesina del vehículo. En su mutismo se trasluce el agotamiento y la derrota, así como la hostilidad antigua e imprecisa. Se adentra por el pasillo hasta encontrar un lugar con 2 asientos vacíos. En el televisor instalado detrás del asiento del conductor se ve una escena de telenovela con el sonido quitado. Un hombre y una mujer discuten violentamente para luego darse un beso prolongado. Los colores no están bien ajustados y la pantalla tiene un tono azulado. Ella no mira la pantalla del televisor. La invade un cansancio abrumador, pero aunque cierra los ojos no puede dormir, así que mira a través de la ventanilla. Debido al exagerado, casi agresivo frío del aire acondicionado, se le ha puesto la piel de gallina en los brazos y en el cuello. El autobús recorre calles que permanecen iluminadas durante la noche. En la nevera de una cafetera se ven los muffins y las tartas de chocolate. En el escaparate de una joyería cerrada brilla un collar con un enorme diamante falso. Un conocido actor sonríe desde el gigantesco póster que cubre toda la pared de un edificio, y su sonrisa hace que se marquen las finas arrugas de los ojos. Una mujer con un vestido corto y unas botas de cuero que desentonan con una estación estival se sube a un taxi sosteniendo un móvil en la mano. Un hombre de pelo canoso duerme acurrucado encima de los papeles de periódico delante de un restaurante de comida rápida cerrado. Se acuerda del caleidoscopio que hizo cuando estaba en la escuela primaria. Uniendo 3 espejos rectangulares que compró en una vidriera, armó un prisma triangular, lo introdujo en el interior de un tubo y luego metió dentro trocitos de papeles de colores. Se quedó fascinada al instante con el extraño mundo que se desplegaba ante sus ojos cada vez que hacía girar el artilugio. Desde que ha perdido el habla, hay ocasiones en que ese extraño mundo se superpone al que ven sus ojos, como le ocurre ahora al autobús que fluye a través del duro y oscuro bosque de la noche transportando su cuerpo exhausto, o cuando sube por las escaleras oscuras y estrechas de la academia y cruza el largo pasillo hasta llegar al aula, o cuando se queda contemplando el sol de la tarde, la quietud, los troncos y los rayos de la luz amarilla que se filtran a través de las hojas de los árboles, o cuando camina bajo las coloridas bombillas y los letreros de neón que titilan ruidosamente como a un punto de explotar en cualquier momento. Desde que ha perdido el habla, todos los paisajes se convierten en fragmentos rotos de aristas definidas, como los papelitos de colores del caleidoscopio que cambian silenciosa y repetidamente de forma, cual infinitos pétalos fríos. Entonces su hijo tenía 6 años. Una tarde ociosa de domingo, mientras charlaban despreocupadamente, ella le propuso que se pusieran nombres como los de los indios. Al niño le pareció divertida la idea, y después de bautizarse como Bosque Brillante, le puso un nombre a ella. Lo pronunció con tono decidido, como si la definiera con exactitud. Tristeza de la nieve que cae. ¿Cómo? Ese es tu nombre, mamá. Sin saber qué decir, ella se quedó mirando los ojos claros del niño. Los fragmentos de la memoria se mueven y crean formas. Lo hacen sin un patrón, sin plan ni sentido alguno. Se dispersan y de pronto se unen con determinación. Parecen incontables mariposas dejando de aletear al mismo tiempo. Parecen bailarinas impasibles con los rostros cubiertos. Así es como se ve la carretera que va acá, la ciudad de su infancia. Ve la tarde de un día de verano cuando ella tenía 8 años y cruzaban una calle cerca de su casa con su perro blanco Baeku, que hacía 5 años que vivía con ellos.
Una furgoneta que venía con exceso de velocidad embistió al animal como un rayo y siguió su camino sin detenerse. El perro yacía sobre el pavimento caliente que habían asfaltado pocos días antes, con una panza aplastada contra el suelo como una hoja de papel. Solo las patas delanteras, el pecho y la cabeza seguían teniendo relieve, y el animal gimoteaba y gruñía echando espuma por la boca. Ella se acercó y trató de alzarlo, pero el perro le mordió en el hombro y en el pecho con saña. Ella no pudo siquiera gritar y trató de apartarle el hocico, pero entonces le mordió en el brazo y ella perdió el conocimiento. Para cuando los mayores llegaron corriendo a socorrerla, Baiku ya había muerto. Así es como ve los campos de arroz anegados en agua y refulgiendo hasta donde alcanza la vista. Aquel fue un día de primavera interminable. Acababa de cumplir 20 años y se dirigía a una montaña a las afueras de K para enterrar a su padre. Este trabajaba como vigilante y había fallecido repentinamente mientras cumplía su turno de la noche, como si el mundo entero se hubiera convertido en una gigantesca pecera. Los deslumbrantes campos verdes anegados brillaban infinitos. Así es como se ve el extraño sueño en el que tiene los labios hinchados y amoratados. En ese sueño repetido infinidad de veces, le explotaba una pústula en la boca y manaba la sangre y el pus. Se le movían los dientes delanteros como si se le fueran a caer y escupía un coágulo de sangre mezclado con flema. Veía una mano desconocida que le tapaba la boca con una bola de algodón dura como una roca. Lo hacía con determinación, como atajando al mismo tiempo la sangre y los gritos. Después del autobús, continuaba andando. Camina unas 5 o 6 paradas y llega a una calle de sentido único con la acera resquebrajada en 1000 grietas, debido a la refrigeración excesiva que había en el autobús. La sofocante noche estival le sigue pareciendo acogedora. Camina entre la maleza que crece entre las fisuras de cemento. La humedad le moja los pies a través de las tiras de las sandalias. No hace juicios, no atribuye sentimientos a nada. Todo le llega fragmentado y se dispersa en fragmentos hasta desaparecer. Las palabras se alejan aún más de ella. Los sentimientos que las han saturado, como pesadas capas de sombras, como el hedor o la náusea, se desprenden viscosos y caen, como azulejos que se desplegan por esos inmersos en agua, como un trozo de piel que se ha granjeado sin darse cuenta. Después de sudar y de secarse infinidad de veces desde la mañana hasta la noche, su cuerpo pegajoso se refleja en el espejo del baño. Llena la bañera con agua tibia y se mete dentro. Encogiendo su cuerpo polvoriento, trata de adoptar una postura cómoda. Se relaja y se queda dormida. Y solo cuando el agua se ha enfriado, abre los ojos, temblando. Besa con suavidad los párpados del niño dormido. Se acuesta junto al pequeño y cierra los ojos con fuerza, porque quizás fuera esté nevando. Si tiene los ojos cerrados, no verá los grandes y brillantes cristales hexagonales ni los copos blandos como plumas, tampoco el mar de un monstruo oscuro ni los glaciales como picos nevados. Hasta el final de la noche no hay palabras ni luz en ella. Todo está cubierto de un manto blanco. La nieve se acumula sin descanso sobre su cuerpo rígido, como si el tiempo se hubiera congelado o desmenuzado. No hay ningún niño junto a ella. Tumbada inmóvil en el borde de la fría cama, invoca el sueño una y otra vez para poder besar los tibios párpados de su hijo. Suscríbete a Crónicas Lunares de Izun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónicas Lunares de Izun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónicas Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?